Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien porque hoy, créanme, tenemos un tema que les va a encantar. Si son fans acérrimos de las telenovelas turcas, y especialmente si son seguidores apasionados de Can Yaman y Demet Özdemir, este vídeo es absolutamente para ustedes. Hoy nos sumergiremos en un misterio que ha estado resonando en el corazón de los fans y generando un sinfín de conversaciones, el enigma del anillo de Demet Özdemir. Sí, ese anillo que vimos en innumerables ocasiones, que desató una ola de rumores, especulaciones y que, sin lugar a dudas, nos ha mantenido a todos con el corazón en un puño. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una señal codificada? ¿Había algo más profundo y significativo oculto detrás de esa joya? Y lo mejor de todo, Can Yaman, nuestro galán por excelencia, ha arrojado algo de luz sobre el asunto, revelando pistas sutiles pero reveladoras. Así que prepárense para descubrir qué dijo, que hemos podido averiguar hasta ahora y para desentrañar, una vez más, todos los secretos que rodean a este famoso anillo que se ha convertido en un icono para los fans. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, y porque sé que ustedes, los que están aquí, son lo mejor de este canal, quiero recordarles algo fundamental. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas, las vidas de nuestros actores favoritos, y todo el chisme jugoso que a todos nos encanta disfrutar. Así que denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Ya somos un equipo que investiga a fondo el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Bueno, empecemos con el tema central que nos convoca hoy, el misterioso anillo. ¿Recuerdan con cariño cuando Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus? La química entre ellos en la pantalla era innegable, una chispa mágica que encendía las escenas. Creo que todos y cada uno de nosotros, los que disfrutamos de esta serie, nos enamoramos perdidamente de sus personajes. Y por supuesto, la pregunta que siempre estaba latente y rondaba en el aire, tanto en las redes sociales como en conversaciones cotidianas, era: ¿serán algo más que compañeros de trabajo? ¿Hay amor en la vida real que trascienda la ficción? Durante la promoción de la serie y especialmente durante la etapa de rodaje, los rumores de un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir se multiplicaban día a día. Fotos, vídeos, entrevistas, todo era analizado con una lupa milimétrica. Cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier mirada cómplice, era interpretado de inmediato como una señal inequívoca de que algo más estaba floreciendo entre ellos. Y por supuesto, uno de esos detalles que capturó la atención de todos, que desató la curiosidad y generó una enorme expectación, fue el famoso anillo. Demet Özdemir, en numerosas ocasiones, fue vista luciendo un anillo muy particular. Un anillo que para muchos simbolizaba algo más que una simple y elegante joya. Y por supuesto, las redes sociales, los foros dedicados a las novelas turcas y a sus actores, y todos los medios de comunicación se inundaron de especulaciones, conjeturas y teorías. ¿Era un regalo de Can? ¿Era una declaración de amor secreta, sutil y discreta? ¿O por el contrario, simplemente se trataba de un accesorio de moda más que formaba parte de su estilo personal? La verdad es que en ese momento ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió nada de manera rotunda. Se mantuvieron en un misterio calculado, alimentando aún más la curiosidad de sus fans y del público en general. Y así el anillo se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de esperanza para aquellos que soñaban con verlos juntos, con la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla y se concretara en la vida real. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho Can Yaman al respecto? Bueno, la respuesta no fue directa ni categórica, pero sí bastante reveladora, con matices que nos permiten vislumbrar algo más allá de las palabras. En una entrevista reciente a Can le preguntaron directamente sobre el anillo y, por supuesto, sobre su relación con Demet. Y aunque no entró en detalles específicos sobre el origen del anillo, sí hizo algunos comentarios muy interesantes, que nos dan pie a reflexionar y a analizar con detenimiento. Primero, como es habitual en él, Can elogió a Demet, como lo ha hecho en otras ocasiones. Destacó su profesionalismo, su talento innato y, por supuesto, su belleza que cautiva a tantos. Dijo que trabajar con ella fue una experiencia maravillosa, enriquecedora y que siempre la recordaría con cariño, con afecto y con una gran sonrisa. Hasta ahí todo parecía normal, una respuesta estándar protocolaria. Pero cuando le preguntaron directamente sobre el anillo, ese
respuesta fue un poco más enigmática, más sutil, más prometedora. Él, con esa sonrisa suya que tiene el poder de derretir a cualquiera, simplemente respondió: ese anillo tiene su propia historia. No dio más detalles, no reveló si él tuvo algo que ver con la adquisición del anillo, ni siquiera si realmente era un regalo o algo que ella había comprado por su cuenta y que simplemente le gustaba lucir. Pero esa frase, tiene su propia historia, abrió un universo de posibilidades. ¿Qué historia es esa? Es una historia de amor que quedó en la intimidad y que nunca se hizo pública. ¿Es una historia de amistad sólida y duradera que perdura hasta el día de hoy? Es una historia de trabajo que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Es una historia, sin más, sin una carga emocional añadida. Lo que sí es cierto es que la respuesta de Khan alimentó aún más la curiosidad de todos los fans, que ahora se aferran a cada palabra y a cada gesto para encontrar alguna pista. En otra parte de la entrevista, Khan también habló sobre la intensa atención mediática que ambos recibieron durante la emisión de Erkénzicus. Dijo que en ocasiones esa atención era abrumadora, casi asfixiante, pero que entendía perfectamente el interés desmedido del público. Reconoció con honestidad que la química entre ellos era muy fuerte, una conexión innegable, y que eso generó una gran conexión con los espectadores, que se sintieron identificados y que vibraban con cada escena. Pero también dejó claro con una elegancia y una madurez notables, que la vida privada de cada persona es sagrada, que merece ser respetada y que prefiere mantener sus relaciones personales en la más estricta intimidad, lejos de las cámaras y de los focos. Así que, en resumen, Khan no confirmó ni desmintió nada sobre el anillo, pero sí nos dio a entender que hay algo más profundo, algo que va más allá de lo superficial. Algo que probablemente solo ellos dos conocen y que solo ellos dos guardan en su memoria. Y por supuesto esa ambigüedad, esa atmósfera de misterio, es precisamente la que nos mantiene a todos enganchados y expectantes, con la esperanza de que algún día se desvele ese secreto. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, primero que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es, y siempre será, un tema de gran interés y de continua fascinación para sus fans. La química que derrochaban en pantalla era tan potente, tan palpable y tan intensa, que es completamente natural que la gente quiera saber más sobre lo que sucedió fuera de las cámaras, sobre lo que no se vio, sobre lo que se quedó en la intimidad. Segundo, que el anillo es un símbolo de algo, de una experiencia vivida. Puede ser un símbolo de amor, de amistad, de un momento especial, o simplemente de un accesorio que ambos atesoran y que les recuerda algo importante. Pero lo que sí es seguro es que tiene un significado especial, un valor sentimental para ambos, que los une de alguna manera. Y tercero, que Khan Yaman es un hombre muy astuto y que es consciente del poder que tiene. Sabe cómo mantener el misterio y cómo alimentar, con pequeñas dosis, la curiosidad insaciable de sus seguidores. Y por supuesto, eso es algo que a todos nos encanta, porque somos fans de la intriga y del suspense. Pero la verdad es que aunque nos encante especular, teorizar y soñar con finales felices, debemos respetar la privacidad de ambos actores. Han sido profesionales ejemplares, han dado lo mejor de sí mismos en cada proyecto y han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Y aunque nos encante fantasear con romances de cuento de hadas, la realidad de sus vidas es diferente a lo que vemos en la pantalla. ¿Qué más podemos saber? Bueno, aunque Khan Yaman no ha revelado completamente el secreto que esconde el anillo, las redes sociales, como siempre, están llenas de teorías, de especulaciones, de hipótesis y de conjeturas. Algunos fans, los más románticos y soñadores, aseguran que el anillo fue un regalo de Khan, como una muestra tangible de su amor y de su afecto. Otros, quizás los más realistas, creen que fue un regalo de la producción, para conmemorar el rotundo éxito de la serie Erkénzicus. Y otros simplemente creen que Demet lo compró por su propia cuenta, como una pieza más de su colección de joyas, sin que tenga una carga emocional añadida. Lo cierto es que el misterio sigue abierto. Y probablemente nunca sabremos la verdad absoluta sobre el anillo. Pero lo que sí podemos hacer, y de hecho hacemos con gusto, es disfrutar de la magia de Erkénzicus, recordar con nostalgia la química inigualable entre Khan y Demet, y seguir soñando con sus futuros proyectos con la esperanza de que nos sigan regalando momentos inolvidables. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el anillo de Demet Özdemir es un enigma, un misterio que sigue sin resolverse por completo, que Khan Yaman no reveló el secreto en su totalidad, pero sí dio indicios interesantes, pistas sutiles, y que la relación entre ambos actores sigue generando un enorme interés,
tanto en sus fans más fieles como en el público en general. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de las telenovelas turcas y por tratar de desentrañar los secretos que se esconden detrás de nuestros actores favoritos. ¿Qué les pareció la revelación de Can? ¿Qué opinan ustedes sobre el famoso anillo? ¿Creen que hay algo más detrás de esa joya? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cuáles son sus expectativas. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán absolutamente nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima aventura en el mundo de las telenovelas turcas.